Bueno, ayer conocimos, más tempranito ustedes escuchaban la conversación de nuestra compañera Fernanda Araneda con Claudio y con Constanza sobre los resultados del CIMSE. Es un gran tema, pero yo diría que en el fondo, porque es una oportunidad para discutir sobre nuestro sistema educativo, ¿no? Y es por eso que agradecemos, como siempre, como desde hace tantos años, la gentileza y complicidad del académico de nuestra universidad, el director del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Juan Pablo Valenzuela. Juan Pablo, muy bienvenido, gracias por estar acá. Y antes de empezar, te pido que acerques tu micrófono lo más posible, porque estos son así como son bien dirigidos. Bienvenido, Juan Pablo. Muy buenos días, muchas gracias una vez más por la invitación y estar esta mañana con ustedes conversando de este tema tan interesante, como decías tú, que nos permite conversar de cómo vamos, de qué estamos logrando y qué desafíos tenemos para adelante. Sí, antes de entrar a los resultados, partamos por algo que se comentaba más temprano, y pensando también que las entrevistas sobre educación tienen que ser pedagógicas. Bueno, todas las entrevistas deberían ser un poco pedagógicas, pero ¿qué es lo siguiente? Durante años se aporreó el CIMSE, ¿no? Que no debería existir, que no era una buena manera de medir. Ahora que los resultados parecen ser, en algunos ámbitos, no en todos, un poco mejores que de costumbre, se invoca el CIMSE, ¿no? Voy a partir, antes de opinar sobre los resultados del CIMSE, preguntándote tu opinión sobre el CIMSE, en tanto mecanismo de medición. Primero, del punto de vista al tiro de mi opinión y después como el contexto ¿Sí? del tema del CIMSE. Mi opinión ha sido sistemáticamente la misma. El CIMSE es una herramienta, un instrumento, no es una política. Y por lo tanto, lo que tiene un instrumento es que nos permite tener pistas, antecedentes, nada más que eso. Y antecedentes con lo que mide, ¿verdad? Este es un instrumento que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Tiene... inclusive la dictadura inventó un diseño de monitoreo de los resultados en este mecanismo supuesto de competencia que iba a mejorar la calidad, que no lo hizo, ¿verdad? Y se perfeccionó, después no era comparable en el tiempo, el año 99, la primera vez que comienza a ser comparable, para que uno diga, bueno, y estos puntos de este año son iguales a los del año pasado, y si miramos 20 años hemos mejorado, hemos estado igual. Bueno, ese fue un cambio importante. Entonces, como instrumento muy valioso porque junto con otros instrumentos nos permite tener antecedentes para dos cosas relevantes. ¿Cómo vamos? Especialmente con las políticas y acciones que estamos acometiendo para mejorar, porque eso es lo que hay de por medio, o sea, hay muchas acciones para lograr objetivos. Bueno, estamos avanzando en algunos de esos aspectos, que serían esos estándares de desempeño, de resultados, y por otro lado, que nos den pistas para decir, bueno, ¿dónde están los principales desafíos? ¿En qué colegio? ¿En qué grupo? ¿En qué grado? De tal forma de que sea un instrumento para la mejora continua y no un elemento en sí mismo. Sin embargo, como te decía antes, esa es mi opinión sistemáticamente en el tiempo, pero ha habido movimientos alto al CIMSE, por ejemplo, muy, muy importante, porque de verdad por muchos años terminaba siendo que el instrumento era el objetivo. Que uno dijera, mira, sabes que lo que queremos es mejorar el CIMSE, o teníamos una medición exorbitante de que los colegios están bombardeados con evaluaciones de todos los grados, de todas las disciplinas todo el año, y no alcanzamos siquiera a entender lo que nos está diciendo, y hay que de nuevo evaluar el tema de esas mediciones. Juan Pablo, eso no sirve para la mejora. Sí, ahí Juan Pablo, cuando tú dices que ha habido en algunos momentos la confusión de que el instrumento se convierte en el objetivo, ¿te refieres a los colegios? Porque eso es obvio, lo hemos visto algunas veces, que hay ciertos colegios que aprovechan para decir que, o aprovechaban, porque ahora cambió, pero no sé, ¿quién aprovecha para decir, bueno, me fue mejor que el de al lado, o me fue mejor que el de más allá? ¿O también es una confusión en la que han incurrido los gobiernos? Mira, por un lado, claramente los gobiernos, lo primero, porque cuando los colegios no definen cuántas pruebas hacer, ni qué grados medir, ni la intensidad que tienen, sino que son las políticas públicas nacionales, es lo primero. Entonces, los gobiernos de turno han tenido mayores o menores, inclusive piensa tú, este mismo gobierno al inicio, una de sus cometidos programáticos era prácticamente eliminar el CIMSE.
Es decir, esa fue la señal que hubo de por medio y paulatinamente hubo una discusión, el Consejo Nacional de Educación también estuvo discutiéndolo, es que es un instrumento valioso, pero tiene que ser acotado, es decir, pocas mediciones y por primera vez lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Este cambio de la agencia que dice, mira, si yo entrego a mitad del año, imagínate, son las evaluaciones de los estudiantes del año anterior, si yo lo entrego para el segundo semestre, prácticamente no hay nada que hacer en lo que queda del resto del segundo semestre. En cambio, cuando cambia el año pasado y lo repite este año y como política permanente hacia adelante, que te lo entreguen al inicio del año, tú tienes todo el año el nivel nacional, los niveles territoriales, las escuelas, los liceos, para decir, oye, este es el diagnóstico de nuestros estudiantes del año pasado, ¿qué podemos hacer para adelante? Y en el caso de los colegios y de las familias, piensa que se ha utilizado mucho como una marca de desempeño de calidad. Otra confusión, ¿verdad? El ranking de ordenar a los colegios por puntaje siempre es un absurdo e injusto, porque hasta una y otra vez a nivel mundial, los desempeños de los estudiantes tienen que ver mucho con el nivel socioeconómico. Y una buena noticia de este resultado es que al menos en cuarto básico, solamente en cuarto básico, tenemos, además de una mejora proequidad, que es lo que quisiéramos, ir cerrando las brechas entre la condición socioeconómica de los estudiantes y al final del día, si me entregan resultados brutos, bueno, de verdad los colegios donde van las familias con mejor capital socioeconómico y cultural, obvio que van a tener mejores resultados. Ahí hay una paradoja, Juan Pablo, que nos saca un poco del tema educativo, pero bueno, tú mismo, entre otros, nos han enseñado que el tema educativo está plenamente inserto en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Que es que a veces, claro, uno puede alegrarse porque una medición como esta reduce las brechas, ¿no? Pero también eso llevado al extremo puede incurrir en que algunos caigan en la tentación de pensar que a través de la educación se resuelven las desigualdades sociales, ¿no? Quería preguntarte por esto, que es una vieja discusión, pero que se actualiza siempre de manera muy interesante a propósito de las coyunturas. Mire, la educación no es la panacea de todos los desafíos que tienen las sociedades. Es decir, las causas del estallido social no se van a resolver si mejoramos la equidad en los aprendizajes. ¿Ya? Hace mucho tiempo, décadas, está demostrado internacionalmente que la desigualdad socioeconómica no tiene que ver con la mayor equidad o no de los aprendizajes, sino que tiene que ver con las políticas tributarias y las políticas sociales redistributivas. Ya, o sea, si hay un candidato que dice, estimado pueblo de Chile, nosotros a través de la educación vamos a lograr una sociedad más igualitaria en 20 años más, está, no sé si mintiendo, pero está diciendo algo que no corresponde, o sea, que no tiene fundamento. Es completamente insuficiente. Es decir, la educación tiene objetivos sumamente claros. Lo que quiere es que aprendamos a ser personas, a convivir con otros, que además conozcamos, sepamos una serie de acciones, de elementos de cómo hacer y también de conocimientos que son súper esenciales, ¿verdad? De las disciplinas, también de las condiciones socioemocionales y que nos den una herramienta para romper la desigualdad de cuna, de nacimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa trayectoria y que seamos más libres para nuestros proyectos de vida. Es decir, el que quiere ser músico, el que quiere dedicarse al tema de ser técnico, mi hijo está estudiando para ser ecoturista, le encanta el buceo, es decir, distintos proyectos de vida personales y colectivos. Sin embargo, desde el punto de vista de la equidad, de los coeficientes de Gini, de una sociedad más inclusiva, no lo resuelve el sistema escolar. No le podemos pedir que la violencia la resuelva la escuela. Al contrario, la escuela va a ser el reflejo de lo que sucede en el barrio, de las situaciones y conflictos que tiene la sociedad, pero también de los logros que tengamos. En la medida que tengamos una sociedad más cohesionada, la escuela va a hacerlo también. Estamos conversando con el profesor Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE a esta hora de la mañana a propósito del CIMSE. Bueno, tenemos mejores resultados, Juan Pablo, en lectura y matemáticas, ¿no? Cuarto básico. Cuarto básico, sí, cuarto básico. Subrayar esto porque después no es así.
Qué bueno, ¿no? Te quería preguntar que comentaras eso, si eso es en tu análisis, en tu investigación, atribuible a algo, ¿no? A algún tipo de política pública que dirigidamente va en la dirección de mejorar. Pero aprovecho inmediatamente de preguntarte otra cosa. La pregunto desde un lugar donde obviamente yo no soy experto. ¿Podría ser que se hagan comparaciones con momentos pretéritos, ¿no? En una circunstancia donde el mundo está cambiando a una velocidad descomunal. O sea, hace 10 años hablábamos de cómo se estaban automatizando las cosas y ahora ya no estamos hablando de cómo se están automatizando las cosas, sino que estamos hablando de que existe algo llamado inteligencia artificial que nos hace dudar de que es cierto, que es falso, que puede redactar informes, que puede resolver desde las cosas más nimias hasta escribir trabajos académicos. Por eso ahora también existen software para impedir que los estudiantes nos entreguen los trabajos redactados no por ellos, sino por la inteligencia artificial y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo esto que estamos hablando hace sentido con eso otro, ¿no? Que es prepararnos para un mundo sustantivamente distinto, te diría, incluso al de hace 10 años atrás? Es sumamente relevante la reflexión que está haciendo, ¿verdad? La sociedad, los aprendizajes, los focos de la educación, del trabajo, de nuestra interacción social, cambia siempre, ¿no? Es decir, algo constante es el cambio, ¿verdad? Un cliché, pero lo que ha sucedido en los últimos años es la velocidad del cambio, ¿verdad? Es decir, no es que lo que viene o lo que vendrá, es lo que está sucediendo cotidianamente, y lo que tú hablas de la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Desde el punto de vista del desarrollo de estos algoritmos que hoy día crean nuevo conocimiento, desarrollan el tema del lenguaje, está revolucionando todos los espacios a una velocidad inédita. Tú estás contando el tema, probablemente haces clase, sí, y estamos desafiados en cómo el humano es reconocido en su valor agregado y cómo utilizamos, ¿verdad? Porque estas son unas herramientas que son transformativas de oportunidades también, sí, claro, ¿verdad? De muchos conflictos. Esto no quiere decir que aprender a leer oportunamente, comprender lo que leemos, aprender las operaciones básicas es innecesario o dejó de ser relevante. Se vuelve más indispensable. Por eso nosotros hablamos en nuestra reflexión en el CIAE con otras también, muchas comunidades, en particular de nuestro centro, es que nosotros tenemos unos desafíos del siglo XX y otros del siglo XXI y están adicionados y tenemos que ayudar a resolverlos conjuntamente. Entonces, no es suficiente, obviamente, estas competencias desde el punto de vista de las disciplinas, pero son indispensables y tienen que ser de una adecuada calidad y oportunamente. Es decir, hay un movimiento, una alianza por un Chile que lee, de la cual somos fundadores también en el CIAE y trabajamos todos activamente, una alianza público-privada, el propio Ministerio ha trabajado activamente con ella, y es que todos los niños y niñas deberían aprender al final de primero y segundo grado a leer comprensivamente, una competencia básica, esencial, para abrir libremente las oportunidades educativas. Y no lograrlo en tercero o cuarto, pero los que no lo logran en segundo, lograron en tercero o cuarto, y los que no lo logran, lograron más tarde. Los resultados del CIMSE que nos entregaron ayer las autoridades dan cuenta de eso, ¿verdad? Que tenemos unos desafíos enormes y que no los estamos moviendo en otros grados. Para decirlo, por ejemplo, segundo medio, la mitad de los estudiantes de segundo medio del 2024, el año pasado, la mitad de ellos están en condiciones insuficientes en lectura y otro 50% insuficientes en matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Estos estudiantes que hoy día están en tercero medio, el próximo año terminan y no tienen las condiciones de aprendizaje básicas de esas disciplinas esenciales. Ya, pero eso nos augura, Juan Pablo, sociedades donde las personas pueden ser fácilmente avasalladas por la manipulación de la información, de la inteligencia artificial, sociedades menos soberanas. Digo, estamos hablando, al fin y al cabo, ni siquiera de si a la persona le va peor o mejor en la vida, sino cómo va a ser la sociedad chilena del futuro. Lo que estamos hablando con esa pista, porque uno dice, mira, estos son elementos esenciales, y los otros que dijimos ya hace bastante tiempo, piensa que estamos en el segundo cuarto del siglo XXI,
Y cuando comenzó y estaba terminando el siglo pasado, comenzamos a hablar de las habilidades del siglo XXI, Sí. ¿verdad? Estas habilidades se han ampliado, o sea, son innumerables, hay varias que son como esenciales, algunos dicen las 5 más relevantes, pero este tema del punto de vista de identificar los fake news, buscar el tema de la verdad, que es un mecanismo esencial, el trabajo colaborativo con otros. Casi todos los desafíos que tenemos en esta sociedad no son individuales, son colectivos. Piensa tú el tema del cambio climático, el tema de la cohesión, el tema de la democracia, la defensa de la democracia que está hoy día tremendamente vulnerada a nivel internacional. Bueno, todos esos desafíos son colectivos. Adquirir estas competencias, estas habilidades, estas destrezas son tan esenciales como las anteriores que estamos conversando. Y no las están adquiriendo nuestros niños. Y tenemos de nuevo un tema de una cierta simetría. Yo lo que te diría es que no porque en una habilidad como por ejemplo el dominio de matemática básica, eso significa que el tema de la desarrollo de habilidad ciudadana son más precarios en esos estudiantes. Es decir, sería injusto pensar que esto es como una precondición. Mira, tiene que tener una habilidad extraordinaria o adecuada en matemáticas para que uno diga, tengo una habilidad de liderazgo, de colaboración, del tema de creatividad, porque eso, de verdad, la correlación no indica que sea así. Generalmente, de nuevo, el nivel socioeconómico y ciertas condiciones, cuando las escuelas, los liceos, logran preocuparse de lograr estos desempeños, estas habilidades básicas, disciplinarias, también muchas veces son más exitosas en lograr las otras habilidades, pero no tiene que ver como por el tema innato del estudiante, sino porque son escuelas, comunidades educativas que están preocupadas por esta visión más integral y más sistémica y gradualmente lo están mejorando. Nosotros como sociedad tenemos que avanzar en el conjunto de estas habilidades, no solo en el tema de las disciplinarias. Juan Pablo, para finalizar, no estuvo en los titulares de ayer, pero que es una pregunta que creo que incluso trasciende al CIMSE. Ya tenemos un poquito más de distancia para mirar las consecuencias de la pandemia en todo orden de cosas. Con esa distancia y con lo que podemos decir ahora, ¿qué aprendimos de la importancia de la escuela en la pandemia que no sabíamos? ¿O qué recordamos que se nos había olvidado? ¿O qué confirmamos que lo sabíamos, pero esta situación inédita en la historia reciente de que durante tanto tiempo tantos niños no fueran al colegio, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre ello con la distancia que nos da ya algunos años desde que aquel complicado momento nos ocurrió a todas y todos? Mira, bueno, conversábamos con una de las colegas aquí de la radio, ¿verdad? Que pareciera ser que inclusive nos cambió la mente, el setup que tenemos, que parece que todavía vivimos en pandemia. Uno de los aprendizajes más relevantes para el mundo educativo es lo esencial de la presencialidad. Somos... la interacción humana. Somos seres sociales. El aprendizaje tiene que ver con la afectividad. No solamente el típico efecto par que uno aprende con los otros, si tú unos compañeros que son más destacados, ¿no? Sí existe, qué sé yo, eso es real, pero el tema de la interacción activa de unos con otros para jugar, para relacionarnos, para construir confianza, para tener elementos éticos de qué es lo que es correcto y qué líneas no debemos cruzar, como para el tema de aprender. Y esa presencialidad es la que demostró de que aunque tú tuvieras muchos recursos económicos, tuvieras la mejor conectividad, es verdad que desde el punto de vista de los aprendizajes tu efecto fue menor, menos negativo, pero igualmente te pegó muy duro y que a través del tiempo te cuesta recuperarlo. Por lo tanto, cada día cuenta, cada día tiene que ser en la interacción presencial con los otros, el tema de las habilidades intrapersonales, interpersonales, estos conocimientos del tema de las disciplinas se van a desarrollar mayoritariamente en esa interacción, en el aula, con la tía, la educadora de párvulo, la profesora, los técnicos, los compañeros, y con los asistentes de la educación, en comunidad. O sea, uno podría decir que toda la comunidad enseña, no solamente el profesor y profesora, ¿no? Mira, esto es como, de nuevo, esa frase de que para formar a un niño requerimos toda una comunidad, ese dicho africano, toda la aldea es necesaria.
Eso es lo que nos enseñó la pandemia. Todos somos necesarios. Aprender a convivir no va a ser solo dentro del aula, sino que en la interacción que hay. Los jardines infantiles, las salas cunas, llevan a los niños, qué sé yo, a su entorno, a su medio, al sentido de pertenencia. Y otro elemento muy duro que pareciera ser que de repente lo olvidamos, es que esta pandemia tuvo rostro de mujer. Las mujeres en el tema laboral, el tema de los cuidados, fue tremendamente asimétrico, más en un tema en América Latina que estuvo cerrado por mucho tiempo, pero también del punto de vista que tenemos una asimetría muy ruda que sigue existiendo en los roles entre hombres y mujeres. No es muy extraño que Chile hoy día tenga una de las tasas globales de fecundidad de 0,9, más bajas de todo el planeta. Pensar en tener hijos, en cuidar hijos, en levantarlos, ponerlos para adelante, pareciera ser que fuera un proyecto solitario. Para el tema de las mujeres, bueno, en educación fue lo mismo. Le pegó mucho más duro y la evidencia incontrastable que tenemos, muy dura, es que sigue manteniendo esa brecha y estamos haciendo muy poco o casi nada para resolverlo. Bueno, Juan Pablo estaba hablando de nuestra educación, de nuestro sistema educativo, pero ha sido él mismo consecuente, porque nosotros siempre le decimos a nuestros entrevistados que vengan, porque yo lo sé muy bien, no sé si quienes nos están viendo y escuchando se dan cuenta. Una entrevista presencial, donde el entrevistador y el entrevistado se miran, ven los gestos que tienen, en fin, sale mucho mejor que por Zoom y por teléfono. Así que muchas gracias, Juan Pablo, además por haber venido. No, un encanto y bueno, seguiremos viéndonos presencialmente. Eso. Bueno, ha sido el profesor Juan Pablo Valenzuela. ¿Vieron ustedes que a propósito del CIMSE podemos hablar de asuntos bien relevantes? Que, bueno, al fin y al cabo nuestra educación en términos formales prepara a la sociedad completa para este futuro tan vertiginosamente cambiante que estamos viviendo. Son las 8:33, breve alto, y a la vuelta nuestro panel de conversación en la víspera del 8M integrado solamente por mujeres.